Muy buenos días, Carla y Perla. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por estar con nosotras. El gobierno ha decidido separar a Perú dependiendo de la intensidad de cómo se está desarrollando el virus en cada región y para eso ha desarrollado un semáforo, ¿no? Alto riesgo, riesgo moderado, riesgo leve. Pero algunas personas consideran que, por ejemplo, debería estar en el paquete de riesgo severamente alto, ¿no? Pero ¿cuáles son las medidas concretas que plantea la Defensoría en este trabajo focalizado? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, es importante remarcar que en la segunda ola se requiere que las autoridades de los tres niveles de gobierno puedan actuar de manera coordinada, pero también puedan actuar en base a criterios uniformes, en base a indicadores que sean utilizados por todas las autoridades de tal manera que se evite que hayan miradas distorsionadas sobre la realidad. Y esta acción debe llevar también a que las autoridades cumplan cada quien con su responsabilidad. Desde la Defensoría del Pueblo, nosotros en principio estamos señalando que para frenar la segunda ola se tienen que tomar medidas focalizadas en atención a la problemática territorial, con un enfoque territorial, donde en función, por ejemplo, de la situación sanitaria y también en base a otros indicadores sociales y económicos se tienen que tomar medidas de restricción, por ejemplo, si es que las cifras de contagios o de fallecidos se disparan en ciertas provincias o en ciertos distritos o en ciertas circunscripciones. Y para ello... Sí, porque, por ejemplo, aquí tenemos en la República que el Hospital Almenara ya colapsó y que los médicos están pidiendo cuarentena. Estamos hablando del Almenara, estamos hablando de Lima, Lima metropolitana. Así es. Por ejemplo, en Lima metropolitana tenemos y en el Callao tenemos dos indicadores que son muy preocupantes. Primero, que ya en la capital no quedan camas UCI con ventiladores para adultos, ya no quedan. Entonces, prácticamente tenemos una lista de espera creciente durante los últimos 15 días. Y las camas de hospitalización también han disminuido de manera drástica en la capital. Básicamente, en Lima y Callao quedan más o menos 1.020 camas, pero esto es un número que podría agotarse rápidamente. Entonces, cuando hablamos de medidas focalizadas, desde luego se tendrían que ver qué medidas específicas requieren, por ejemplo, ciertos distritos o qué medidas específicas requiere toda la ciudad capital, ¿no? Pero para ello es importante que tanto las autoridades locales, regionales y nacionales utilicen los mismos criterios para la evaluación. La evaluación tiene que ser objetiva y también tiene que haber una fundamentación sobre las medidas. Señora Banto, usted dice que quedan 1.050 camas en Lima, o la hemos escuchado. ¿1.020? Para hospitalización, ¿no? Sí, hay que distinguir. En la capital no quedan camas UCI prácticamente. Hoy día solamente quedan 2 camas UCI con ventilador en la capital y las únicas 2 camas UCI que quedan en la capital están en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y en el Hospital San Juan del Lurigancho. Pero camas de hospitalización, que también es importante porque los pacientes menos graves necesitan oxígeno y para recibir oxígeno se requiere precisamente camas de hospitalización donde los pacientes puedan atenderse con oxígeno y otras, digamos, atenciones básicas en atención, por ejemplo, a la insuficiencia respiratoria que puedan estar sufriendo. Ahora, mientras las camas de hospitalización también han disminuido drásticamente en los últimos 30 días. Entonces, volviendo al tema de las medidas focalizadas, las medidas deben ser focalizadas, fundamentadas y bien explicadas a la población. Por eso, porque, señora Banto, mientras esperamos todos, porque es lo que esperamos, el Ministerio de Salud o las entidades que están involucradas puedan instalar más camas de cuidados intensivos y más camas de hospitalización, algo que creemos debió hacerse hace rato y no ahorita, pero bueno, mientras lo van haciendo,
¿cuáles son en concreto esas medidas focalizadas que recomienda la Defensoría? Por ejemplo, volver a una cuarentena estricta, ¿dónde sería esta cuarentena? Si pudiese ser un poco más precisa, por favor. Yo quisiera explicar que en verdad la Defensoría del Pueblo no es la autoridad técnica sanitaria para describir qué medidas sanitarias se deben o qué medidas restrictivas se deben aplicar, por ejemplo, en un distrito, en una provincia o en una ciudad capital. Porque precisamente hay que respetar la responsabilidad y la especialidad que le corresponde a las autoridades en nuestro país. Nosotros lo que estamos pidiendo, y no podemos como Defensoría invadir en la competencia de otra autoridad, lo que le estamos pidiendo, por ejemplo, al Ministerio de Salud, a los gobiernos regionales y a las municipalidades, es que se tomen medidas pronto, pero que estas medidas sean focalizadas y que estas medidas sean sin duda, señora Abanto, fundamentadas si me permite, en atención a los indicadores sanitarios. Si me permite, pero porque si me no permite, es posible señora que las Abanto, autoridades... Si me permite, señora Abanto. No, entendemos. ¿Me escucha? Señora Abanto, si me permite. Entendemos que que la Defensoría le pueda pedir a las autoridades, pero también entendemos que la Defensoría tiene sedes en todo el país y escucha a toda la población y conoce de muy de cerca, sabemos, la problemática de cada sector. Entonces, y que normalmente suele recomendarle al Ejecutivo, a veces le escucha, a veces no, pero recomendar ciertas cosas que podrían ser buenas y estar a favor de la población. En este caso, ¿por qué no hacer lo mismo? Es decir, ¿qué es lo que han visto ustedes en distintos lugares que a saber de la ciudadanía, digámoslo así, podrían ponerse en práctica por parte del Ejecutivo? Es decir, volver a cuarentena, focalizada sí, pero ¿qué medidas tomar en determinados lugares? Además, yo quisiera remarcar que sí hay, digamos, nosotros en este momento no podemos señalar en qué distrito o en qué provincia hay que aplicar una cuarentena, porque esa no es, digamos, la responsabilidad de la Defensoría. Pero lo que sí estamos pidiendo como recomendaciones más generales y también que se pueden aplicar en todas las gestiones de las autoridades es, por ejemplo, estamos pidiendo que haya una entrega masiva, gratuita, de mascarillas, porque es necesario que la población tenga una mejor protección. Sobre todo ahora con un virus que es mucho más contagioso, se requiere que la población use, especialmente en el transporte público, use mascarillas más protectoras. No se puede descuidar el uso de mascarillas y por tanto estamos pidiendo la entrega, ¿no?, y la difusión masiva de pautas para que se puedan usar correctamente las mascarillas y proteger a la población. También estamos nosotros recomendando, desde luego, que se implementen más inversiones en el oxígeno para garantizar que haya oxígeno medicinal en todos los establecimientos públicos y privados, además del incremento de inversiones para instalar más camas de hospitalización. También hemos pedido que se implementen más camas UCI, sin embargo hay que tener en cuenta que hay limitaciones de personal. El gremio de intensivistas ya ha informado que están al límite y por tanto también le estamos explicando a la población de que ante la imposibilidad de duplicar, por ejemplo, el número de camas UCI en el país, es clave que la población pueda hacer su máximo esfuerzo de cumplimiento de las reglas de prevención, el uso adecuado de las mascarillas, el distanciamiento social, evitar desde luego lo que ya es absolutamente inaudito en estos tiempos, que haya, por ejemplo, fiestas COVID o ese tipo de actos, ¿no? Bien, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotras.